Bueno, pues es un placer estar un año más aquí en el Open de Arbitraje y además un verdadero honor representando al Gran Premio de España, que se va a celebrar en Madrid, que, como decía el alcalde, el único probablemente Gran Premio en Europa que se corre en una capital de España, yo diría la capital del mundo, porque Madrid creo que es una ciudad espectacular y bueno, estamos aquí todos para ayudar a que sea una gran capital del arbitraje. Bueno, queridos congresistas, el año pasado Martínez de Lima nos gusta ser un poco disruptivos, ¿no? Traer cosas, digamos, que sean nuevas, que sean un poco diferentes, ¿no? Y entonces el año pasado hablamos de la inteligencia artificial y, de hecho, trajimos aquí a un experto en inteligencia artificial. Bueno, había varios. También estaba Omar Puertas, que ahora ya no es socio de Cuatro Casas y se ha ido a Harvey, como muchos de vosotros sabéis. Y presentamos un software que era capaz de responderte de manera racional a preguntas que le hacíamos aquí. Bueno, pues eso hoy en día lo tenemos ya todos en el teléfono con ChatGPT. Incluso le podemos decir que nos responda con acento mexicano, y nos dice, hey, güey, ¿qué quieres? Bueno, y eso te lo dice el aparatillo, ¿no? Bueno, pues este año vamos a hablar también de algo que creo que está de plena actualidad y que es, bueno, los tiempos de guerra, ¿no? Los tiempos de guerra son conflictos y esos conflictos al final se traducen, como sabemos todos, en conflictos también entre nuestros clientes y nosotros estamos aquí para resolverlos, ¿no? Lo que esperamos, desde luego, es que, bueno, que el año que viene no tengamos tanta visión como fue en el caso de la inteligencia artificial y no estemos bajo la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, esperemos que no sea así. Entonces, para ello hemos traído, como siempre, un panel de máxima calidad, de máxima actualidad, y vamos a empezar a hablar de, bueno, qué mapa de conflictos, qué mapa de guerras tenemos hoy en día. Para ello, empezamos con el teniente general Ramón Pardo de Santayana Gómez de Olea, que es artillero, y después de una larguísima carrera resolviendo problemas por todo el mundo y por España también, finalizó como jefe del mando logístico del Ejército de Tierra. Hoy en día, el general trabaja en una ONG que se llama Jarambe, y no cobra nada, por cierto, que se dedica a enseñanza, alimentación y promoción de la mujer en el África subsahariana. Creo que es algo maravilloso. Bueno, querido general, para situar al público, ¿en cuántos conflictos armados activos, digamos, que estaríamos hablando hoy en el mundo con capacidad real de afectar a los negocios internacionales? Si me lo permites, primero quería decir que lo vuestro es el arbitraje exige el lío, pero hay que tomárselo como se lo toma un médico. Si el médico tiene que amputar o tiene que tratar a un enfermo, pues habla con ilusión de lo bien que lo ha hecho, pero no se alegra del daño que sufre el enfermo, ¿no? Es decir, que no se puede ser carroñero, y el mundo, por desgracia, está bastante lleno, pues, de bomberos pirómanos. Entonces, yo quiero adelantarme a recordar a todo el mundo que eso no puede ser el caso de los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, pues por encima de todo, sobrevolando, es esa crisis global entre Estados Unidos y China. Los analistas, lo habréis oído muchas veces, hablan de «the war is inevitable», China, USA, ¿no? Y eso, pues, es muy económico, pero también piensan que acabará en militar, están muy seguros de que acabará. Directamente ahora mismo, conflictos que tengamos, esto lo sabemos todos, pues está el de Rusia-Ucrania, que Ucrania no está sola, está ayudada por Estados Unidos y por Europa, muy implicados en armamento, no en más cosas, Pero también es una guerra muy de ciberespacio, eso puede ser interesante, de economía, eso es muy interesante aquí, guerra de la información, que, bueno, que tiene un carácter especial. Por otro lado, todo lo de Oriente Medio, que tiene como dos partes, Mediterráneo Occidental y los estrechos, Hormuz y también Bab el-Mandeb, que de momento no hay problema con él. Pues eso, pues el hecho de estar Israel polariza mucho el mundo, unos a favor, otros en contra. Estados Unidos va a intentar hacer unos nuevos resorts en Gaza, donde antes vivía gente, eso
Lo va a intentar, no sé si lo conseguirá, pero lo va a intentar. El control de los estrechos hay que arreglarlo, ¿no? Y la reacción de Irán, por algún motivo pues entendible, pues quiere internacionalizar el problema. Bueno, todo esto afecta. Además tenemos las guerras de África, que a lo mejor aquí son menos conocidas, pero son unas guerras que han desplazado a Francia, han desplazado con ello a Europa y que han traído a Rusia, todavía no a China, y eso también puede provocar muchos problemas, ¿no? Y antes de terminar, solamente recordar, ojo, al mar meridional, al mar de China meridional. No solo Taiwán, también los atolones e islas que China utiliza para quitarle mar territorial desde Japón hasta Filipinas, hasta todos los países de allí. Y eso provocará conflictos en el futuro. Muchas gracias, Ramón. Carlos Gutiérrez, antiguo jefe de litigios mundial de Gamesa, hoy en día árbitro, abogado y mediador, y tiene mucha experiencia en líos bajo conflictos. Carlos, estamos viendo ya estos conflictos en los expedientes. ¿El arbitraje va con retraso respecto a la realidad geopolítica? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo, o sea, lo primero me adhiero a lo de que no debemos ser carroñeros. Pero yo creo que sí, que se está viendo ya de manera inmediata. Yo creo que la realidad geopolítica en la que estamos viviendo tiene un efecto inmediato en la economía, y ese efecto inmediato en la economía tiene un efecto inmediato en las relaciones comerciales y en cómo se gestionan las relaciones entre las partes dentro del marco de un contrato. No te tienes que ir al efecto más devastador de la guerra o de una situación de contienda, que es desde luego el coste humano, pero si te vas exclusivamente a lo que es la parte económica y tratas de obviar todo lo demás, los efectos se producen de manera inmediata. Infraestructuras destrozadas, cierres de fronteras, reacciones inmediatas de Estado a Estado mediante sanciones, mediante aranceles. Esto, desde luego, afecta a cómo tú puedas gestionar el cumplimiento de tus obligaciones para con la parte que está involucrada o que está afectada dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, se produce la imposibilidad del cumplimiento de la prestación del contrato. Y esa imposibilidad del cumplimiento de la prestación lleva aparejada una consecuencia. Esa consecuencia podrá estar o no normada en el contrato, pero de ordinario, si tú no eres capaz de regular de una manera amistosa y mediante un acuerdo, ya sea una moratoria, un cumplimiento demorado, cualquier viabilidad transaccional a la disputa que pueda surgir entre las partes como consecuencia de esa situación, tendrás que diferir la solución a la decisión de un tercero, a la cláusula de jurisdicción que tú tengas en el contrato. Bueno, pues todas esas circunstancias que están impidiendo el normal cumplimiento de las obligaciones al día de hoy ya están teniendo su natural reflejo en las reclamaciones entre compañías, y desde luego esto evidencia que el arbitraje no está por detrás ni tampoco está desaparejado de la realidad de la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias. César Quintero es gerente legal de SACIR en Perú, que, como sabéis, SACIR en Perú está haciendo obras faraónicas, digámoslo así. Y bueno, te querría preguntar, y lleva 20 años de experiencia en líos relacionados con la construcción e infraestructuras, ¿no? Entonces, SACIR, ¿no? que tenéis proyectos de largo plazo, ¿ya sentís la guerra en el día a día de la gestión contractual? Sí, definitivamente. Tenemos, como bien has dicho, proyectos en Perú, proyectos grandes, y hemos concluido algunos, pero el tema de la guerra no es ajeno, afecta directamente la gestión contractual. Pero al hilo de eso, normalmente nosotros intentamos tener una labor preventiva dentro de la ejecución del proyecto, utilizando las cláusulas contractuales, anticipándonos al evento, anticipándonos al impacto que pueda darse, ¿no? En concreto se vienen a la mente dos cláusulas que hemos utilizado mucho. Una es del reequilibrio, y con esta hablo no solamente de la cláusula que pueden tener como Código Civil reequilibrio económico, sino también cláusulas de reajuste en general, polinómicas, etc. Que creo que son cláusulas más objetivas, porque con la probanza o con la dación del daño, tú ya puedes activar esa cláusula. No tienes que invocar algún concepto jurídico adicional, sino simplemente puedes justificar, probar obviamente, que se ha variado el precio, por ejemplo, del acero, por decir un elemento,
y aplicar la cláusula directamente. Pero existen otras, como la de fuerza mayor, que seguramente hablaremos muchísimo durante este panel, que sí tienen un desafío adicional, que es el desafío jurídico de encajar como fuerza mayor lo que tú vas después a argumentar. Y hay algo adicional, que en líneas generales la fuerza mayor es un evento que las partes lo asumen, porque es sin culpa de las partes, pero dentro de la negociación del contrato, y dependiendo de cada contrato obviamente, esa fuerza mayor puede estar de una forma regulada repartiendo los riesgos. Por ejemplo, cláusulas mixtas de fuerza mayor, como pueden ser, que muchas veces hemos negociado porque nos hemos anticipado a esto, periodos de fuerza mayor que puedan ser absorbidos por el contratista y periodos de fuerza mayor adicionales que puedan ser absorbidos por el cliente, por ejemplo, ¿no? Oye, por ejemplo, los 28 primeros días son del contratista. Esto obviamente se negocia, puede ser más o menos. Y después el cliente. Cláusulas de terminación, fuerza mayor prolongada o incluso variantes a consecuencia de la fuerza mayor. Es decir, tengo un contrato y yo asumo, el contratista podría asumir una variante hacia arriba o hacia abajo, menos, por ejemplo, 15% adicional de una partida de ejecución. La asume el contratista a consecuencia de una fuerza mayor y el adicional, por encima del 15%, lo podría asumir el cliente. Pero son cuestiones que se tienen que ir evaluando y, como te decía al inicio, tiene un desafío adicional que es que encaje en la fuerza mayor. Imprevisible, irresistible, sin culpa de las partes, extraordinario. Entonces, el primer desafío será encajarlo en la cláusula de fuerza mayor y el segundo, la probanza del daño, que no es algo sencillo. En el caso de conflictos, tú me dirás, ¿cuándo empieza la guerra? O sea, antes quizá con una declaración, una carta, pero ahora mismo la guerra, ¿cuándo empieza? Con el primer bombardeo, puede empezar antes, quizá con las previsiones de conflicto, con incrementos de precios. Entonces, eso que parece muy del día a día, oye, fuerza mayor, en los contratos tienen plazo de notificación. Por ejemplo, oye, la fuerza mayor tienes que notificarla en tantos días. ¿Desde cuándo? Desde el primer ataque, desde el primer efecto y lo siguiente, ¿cuándo cesa? Porque también tengo que en contratos de construcción normalmente notificar el cese de la fuerza mayor para las consecuencias contractuales que ello tiene. ¿Cuándo cesa la fuerza mayor? Cuando se va la última persona del ejército, cuando se firma algún tipo de tratado, cuando se levantan las condiciones, que son cuestiones distintas. Porque una cosa es la afectación del precio, por ejemplo, en incremento de petróleo o diésel, y otra cosa distinta es, por ejemplo, los suministros. Claro. Van por otro lado. Pero bueno, eso es un poco lo que veo. Muchas gracias. Ricardo Vázquez. Ricardo es socio fundador y jefe de litigios y arbitrajes de Vázquez Urra Abogados. Es árbitro de CIADI, de la Corte de Arbitraje de Pekín, de la CAM de Santiago, entre otras cosas. Ricardo, ahora desde Chile, que quizás es el país de Sudamérica con más tratados de inversión firmados, ¿ya están los inversores extranjeros nerviosos, más nerviosos que hace años? Gracias, Rafa. Primero que todo, darle las gracias a Javier por esta invitación y saludar a todos aquí en España por concurrir a este evento. Impresionante, la verdad. Estoy muy impresionado. Respondiendo directamente a tu pregunta, sí, efectivamente, Chile podría considerarse de aquellos países que tienen la mayor cantidad de VITs en vigor y de capítulos de inversión en tratados de libre comercio. Lo que hace, por cierto, que esta red de acuerdos permita de alguna forma dar una supuesta protección. Pero está más o menos claro, y bueno, tú en el mundo económico lo debes tener más claro que yo, que no por el solo hecho de tener esta red de protección, el inversionista va a dejar de invertir. El inversionista invierte según la TIR del proyecto. Es decir, ese riesgo está incorporado a el proyecto determinado, sin perjuicio que, por cierto, hay ciertas variables que forman parte de la decisión, como por ejemplo el nivel de protección que tenga, la certeza y la seguridad jurídica que tenga el país donde se va a invertir y, por cierto, como tengo la impresión que alguien lo mencionó también, el hecho de que Chile sea parte de la Convención del CIADI hace que el laudo
es un laudo final y vinculante, por lo tanto no está sujeto a el escrutinio de una corte local y por lo tanto eso hace que ahorres o saltes la posibilidad de que haya una nulidad por orden público u otro. Yo creo que nervioso no me parece que es tan sin perjuicio que hace 5 años atrás o 6 años atrás Chile tuvo una coyuntura muy particular con un proceso constituyente luego de lo que se llamó el estallido social, lo que por cierto hizo de que esta inestabilidad jurídica afectara el spread, el precio de la inversión. Y por otro lado la guerra, por cierto, que marca un punto de inflexión porque hay una serie de cambios exógenos que son factores que impactan, aprovechándome de lo que comentaba César, que impactan el proyecto y eso hace que haya aumento de precios, que haya de alguna forma ciertas estructuras del contrato que cambian. Si tú me preguntas derechamente, creo que no, sin perjuicio de la cierta inestabilidad que existe hoy día. Y lo que está haciendo Chile, el gobierno actual, es rememorar lo que existía en Chile con anterioridad, que es un contrato de estabilización que se llama Decreto Ley 600, que el Perú lo tiene también. Y lo que se busca es, por ejemplo, incorporar invariabilidad tributaria a los proyectos de 20, 25 años de cierto umbral de millones de dólares, de forma tal de darle al inversionista certezas que están en un contrato versus que haya modificaciones legales eventualmente. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues vamos a hablar de líos, ¿no? Vamos a hablar del lío actual, o más actual, porque hay varios, como bien decía antes el general. Vamos a hablar de Israel e Irán. Vamos a ver qué viene después. Entonces, general, hay quien sostiene que a Israel le conviene este enfrentamiento, porque así, bueno, pues se garantiza una ventana de estabilidad de 10 o 15 años. ¿Compartes esta lectura? ¿Cómo das tu opinión, por favor? Pues efectivamente hay bastante gente que piensa que Israel más o menos ha conseguido sus objetivos, no del todo, le falta desarticular del todo a los proxies de Irán y quizás, si puede, destruir a algunos de esos proxies. Pero en general ha conseguido bastantes de sus objetivos y entonces es posible que Israel se conforme con una ventana de unos años hasta la guerra que viene, que no se sabe ni contra quién será ni cómo será. Pero habría en el Mediterráneo occidental una cierta calma, Gaza, Líbano, ¿no? Por otro lado, hay que saber que Israel comparte objetivos generales con Occidente. Y nosotros, gracias a lo que hace Israel, primero nos suprime terroristas que pueden atacarnos a nosotros. Y segundo, nos los mantienen entretenidos, ¿no? También es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, ¿no? Y ya al otro lado de Oriente Medio es otro problema, ya es Estados Unidos y también Israel, pero con Irán, ¿no? Y ahí la guerra no ha terminado, porque las causas que la originaron no han terminado. O sea que volverá la burra al trigo. Quiero decir, todavía la capacidad nuclear solo se les ha retrasado, quizá 2 años, pero no mucho más, si se les deja en paz del todo. Y el régimen sigue quizá más fortalecido, o sea que el asunto no ha ido bien y encima se ha cerrado el estrecho de Hormuz, ¿no? Se tranquiliza la costa del Mediterráneo probablemente, pero no el Oriente Medio. Muchas gracias. Carlos, si efectivamente viene un periodo de calma en la parte del Mediterráneo, como dice el general, no más allá, esto significa que las cláusulas de fuerza mayor, de las cuales ya hemos empezado a hablar, se activaron masivamente estos años o van a quedar en desuso. ¿El sector legal cómo ve esto? ¿Cómo cambia, no cambia? Bueno, yo creo que no solo esa cláusula de fuerza mayor, sino la cláusula de fuerza mayor y todas las que le acompañan, ¿no? O sea, cláusulas de excesiva onerosidad, posibilidad de restablecimiento del equilibrio de las prestaciones cuando hay un determinado tipo de riesgos, son cláusulas que en desuso no van a caer. Y esto, la razón para mí es obvia. O sea, el derecho ante un riesgo novedoso que no se conocía, pues el derecho ahí no puede ser preventivo, va a ser reactivo, ¿vale? O sea, se me produce una situación por primera vez, ya la conozco, a partir de ahora sí que va a ser un riesgo que siempre va a ser previsible o cuando menos predecible.
pues en función del lugar donde yo esté y cuál es el marco de la relación jurídica que quiera normar, tendré que tener en cuenta la existencia de ese riesgo. Esto lo que significa es que las cláusulas no desaparecen, desaparecerán si el riesgo desaparece, lo que no suele ser lógico, ¿vale? Entonces, lo que iremos será ir innovando el contenido de estas cláusulas para ir adaptándolo a las distintas necesidades que tenemos en cada momento. El ejemplo más claro que yo creo que tenemos, el más cercano en el tiempo, pues es la crisis sanitaria de COVID-19, que generó una avalancha de cláusulas de estabilización, de incumplimiento, de demoras, que no han desaparecido, no las estamos usando, pero sí que sabemos que si vamos a contratar en determinadas zonas geográficas donde pueda haber un riesgo pandémico, ya lo tenemos en nuestro histórico y las vamos a actualizar y las vamos a colocar dentro de los contratos. Yo creo que eso es un poco por donde debería ir naturalmente el tiro. General, Carlos ha hablado de fuerza mayor. Desde la perspectiva militar, ¿puede un abogado realmente anticipar en un contrato lo que va a pasar en la región? ¿O la volatilidad es impredecible? Pues dicen que el vuelo de una mariposa en Nueva Zelanda puede provocar una tormenta en Europa, ¿no? Por tanto, imprevisible. Pero, como no podemos quedarnos cruzados de brazos, pues tenemos un instrumento, que es hacer un estudio de los objetivos que tienen cada uno de los actores. Esos objetivos tienen unos objetivos intermedios y unas decisiones intermedias que se pueden prever. Y, por otro lado, que se cumplan las condiciones para que puedan conseguir sus objetivos, también lo podemos estudiar. Y podemos, para eso, sacar unos indicios que te van diciendo si se va a poder dar o no. Pongamos un ejemplo muy simple, Rusia-Ucrania. Sabemos que, por un lado, Rusia no va a ceder o no quiere ceder hasta que ocupe los 4 oblasts que ha decidido que son parte de Rusia. Y por otro lado sabemos que Ucrania, que ahora mismo está recibiendo el apoyo justo para no perder la guerra, pero no suficiente para ganarla, está empezando a decir que se conformaría con un simple alto el fuego donde están las trincheras, no más allá, ¿no? ¿Y qué indicios podemos tener para ver por dónde va a ir de dos lados? Pues por decir algunos, ¿no? Por parte de Ucrania, la ayuda que estén recibiendo ahora mismo, que te puede decir si van a poder o no van a poder. El número de desertores que está creciendo en el ejército ucraniano, si crece más, denota falta de moral y posible fractura, ¿no? Por el lado ruso, el levantamiento o no de esas restricciones por parte de Occidente, dejar que venda gas es un indicio, o si eso aumenta o no aumenta, la necesidad de Estados Unidos de centrarse en otro lado, son indicios que nos pueden ir diciendo si tenemos hecho ese esquema de objetivos, de decisiones, de condiciones, si eso se va cumpliendo, mantenemos nuestro planeamiento. Y si no se cumplen, que no se cumplirá alguno, pues siempre podemos más fácilmente alterar nuestro planeamiento para ver hacia qué nuevo escenario podemos movernos. O sea, sí que hay herramientas. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Vamos a movernos por el mundo, la geopolítica, la geoguerra, ¿no? Vamos a hablar ahora, retomando lo que decía el general, de Ucrania y también la primavera árabe. Pero vamos a ver un poco aprendizajes, lo que ya vivimos. Aquí tenemos la fortuna de tener a Carlos con nosotros, que ha trabajado en casos directamente relacionados con la guerra de Ucrania. Sin entrar en detalles confidenciales, por supuesto, cuéntanos cuál fue el principal problema jurídico que generó el conflicto en los arbitrajes en los cuales tú has vivido. Pues como dices, hasta donde se pueda leer. Claro. Vamos a ver, sí que es verdad que justo cuando estalla la guerra de Ucrania, o también llamada guerra de Rusia, estábamos ejecutando una serie de proyectos de infraestructuras en territorio ruso. Y eso pues, impidió el normal cumplimiento de las obligaciones conforme al contrato, ¿no? Entonces, los principales problemas que tuvimos desde el punto de vista jurídico, y creo que son conocidos por todos, porque luego ya es algo que se ha puesto en manifiesto y que está consolidado, es las reacciones que tuvo la comunidad internacional como consecuencia de una declaración unilateral de un conflicto armado. Entonces, que fue la imposición inmediata de sanciones al país. Entonces, ante esta situación de reacción de la comunidad internacional, pues el país agresor también tiene su propia reacción, y su propia reacción desde el punto de vista jurídico y en cuanto a nosotros nos interesaba, que era para intentar solicitar el cumplimiento de obligaciones o establecer suspensión de prestaciones en el contrato, fue la de establecer de una parte, negar la jurisdicción, bueno, la modificación de la ley procesal rusa, donde de una parte se venía a negar
la competencia jurisdiccional de los tribunales arbitrales extranjeros, cuando iban a conocer de reclamaciones en las que estaban afectadas una entidad sancionada o una sociedad sancionada, y de otra parte el no reconocimiento de esos laudos extranjeros dentro del territorio ruso, impidiendo su ejecución. Y luego, de otra parte, pues las medidas prohibitivas que establecían, o las anti-shooting injunctions, en las que te prohibían ejercer ese tipo de acciones y abocaban todo al conocimiento del órgano jurisdiccional ruso dentro del territorio. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Te dejaba, en cierta medida, desnudo en cuanto al marco jurídico que tú tenías establecido dentro del contrato como cláusula de resolución de disputas. Esto no quiere decir que hubiese una obediencia ciega a ese tipo de medidas prohibitivas establecidas por los tribunales locales, entre otras cosas porque bueno, pues la ejecutividad de esas resoluciones queda limitada en todo el territorio del propio Estado, pero sí te generaba una cierta incomodidad. Y luego, de otra parte, hubo también otra cuestión provocada por la propia reacción de la comunidad internacional al imponer sanciones económicas al Estado ruso, que te impedía tener un derecho de defensa adecuado, en el sentido de que la prestación de los servicios de defensa por despacho ruso se podía considerar como una actividad que tú no podías pagar desde fuera de Rusia, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde te encuentras? Te encuentras en una situación, en una diatriba, que no tienes claro cuál es el marco en el que tú tienes que resolver tu disputa. Obviamente terminas ejerciendo tus derechos conforme a la cláusula contractual, no renuncias a acudir a la jurisdicción del tribunal arbitral, esperando el amparo pues, de un laudo que será un laudo reconocido y ejecutable cuando proceda al amparo del Convenio de Nueva York, y luego pues sigue jugando las cartas del régimen interno pues, para ver en qué medida pues, puedes solventar tus derechos dentro de la jurisdicción, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias, Carlos. César, cuando estalló la guerra de Ucrania y se dispararon los precios, entre otros, del diésel, del acero, ¿cómo articulasteis jurídicamente las reclamaciones ante clientes y qué prueba necesitaste? Bueno, quizá lo primero es ver si tiene cabida jurídica la reclamación, porque normalmente suele pasar en empresas que están hechos para eso, para ánimo de lucro. Normalmente se suele ver la desviación entre el presupuesto inicial o lo que uno oferta como en la etapa de licitación, con la etapa de ejecución. Entonces suele haber desviaciones de costos, y lo que normalmente suele hacer es ver los impactos, y esos impactos se comparan y hay una desviación, y ese gap suele cubrirse normalmente con las reclamaciones. Pero quizás lo más retador es, ya teniendo la brecha esta, saber si tiene cabida, ahora jurídico o contractual, reclamarlo, porque muchas veces tú dices, oye, tengo una desviación, voy al contrato, no te ampara, y eso es una reclamación perdida. Si tiene cabida contractual, y en los casos concretos que has dicho, acero y diésel, ver en cuál de estas cláusulas podrían normalmente encajar, ¿no? Como son commodities y tienen alto impacto en la ejecución del proyecto, el acero, por ejemplo, en la terminal del aeropuerto de Perú, el Jorge Chávez, tiene muchísimo acero. Esa variación nos causa un impacto generalizado. Se suelen negociar a través de unas cláusulas de reajustes por variaciones, ese tipo de cosas. Y las que no, porque una cosa es el reajuste, si está en este listado de commodities que puedes negociar, los reajustas, si tienen cabida, el cliente lo suele reconocer. Pero si no, viene la siguiente, fuerza mayor, que adelantamos un poco. Si es que llegase a ser reconocido en el contrato, la probanza, mejor dicho, encajarla en la cláusula de fuerza mayor 1 y después la probanza. Porque en el caso de ruptura de cadena de suministros, no es lo mismo que del incremento del acero y del diésel. Estos, los primeros, diésel y acero, puede llevarte a una subida en el precio del proyecto. Y esa subida, finalmente, será una discusión sobre reconocimiento de costo. Pero la ruptura de cadena de suministro, que es lo otro, no solamente te implica costo, sino también plazo. ¿Y por qué es importante esto? Porque después tienes, en el caso de proyectos de infraestructura con gobiernos o con concesionarios, tienes periodos de ejecución muy ajustados que van de la mano con la puesta en operación de la infraestructura. Te amplía el periodo, la ruptura de cadena de suministro, se puede ampliar el periodo de puesta en operación a la par que también te incremente el costo del presupuesto. Y una vez ya hecho un poco este análisis, lo siguiente es la probanza, ¿no? Oye, ¿realmente te impacta? Y lo segundo, ¿cuánto te impacta? Porque no es lo mismo que esto afecte la ruta crítica o que no la afecte. Si no la afecta, teóricamente no hay impacto en el plazo porque no te mueve la fecha final
de puesta en operación. Pero si llegase a haber, lo siguiente es ¿cuánto? Porque una disrupción no es lo mismo que una paralización. Y los impactos son distintos y eso también multiplicado por, bueno, acá hay muchos peritos, lo saben de memoria, es muy difícil calcular y hay métodos de cálculo. Cuando estudiaba Derecho me decían, no, la ingeniería es una ciencia exacta. Ya te digo que hay mucha discusión dentro de los peritajes, muchísima. Pero es un poco esto, tiene calidad jurídica, lo primero. Lo segundo es articular la reclamación con los impactos en la justa medida y luego ya proceder de acuerdo a las cláusulas del contrato para poder seguir el siguiente paso, ¿no? Aceptación de reclamación o no, y lo que viene, lo que nos aboca, que podría ser un arbitraje. Muchas gracias. Carlos, la primavera árabe generó oleadas de arbitrajes de inversión, ¿no? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que sea aplicable a los líos actuales? Bueno, pues mira, esto fue un caso concreto justo en aquella época. Se inicia por invitación de un Estado soberano una licitación para un proyecto, por un proyecto energético, y durante la fase de licitación se produce pues, la situación de insurgencia social, empieza una guerra civil y habiendo sido agraciado, habiendo obtenido la condición de adjudicatario preferente, no se puede formalizar el contrato precisamente por la situación de insurgencia social. Entonces, con amparo a las cláusulas de la licitación, se pone de manifiesto una situación impeditiva que el Estado directamente niega, y lo que hace es que ejecuta las garantías de licitación en amparo pues, de la legislación estatal aplicable, la legislación de contratos aplicable en este país, y dice que, bueno, que no hay ninguna causa impeditiva y que, por tanto, te ejecuta las garantías y procede al siguiente adjudicatario. Claro, aquí el marco normativo estaba claro, porque era una aplicación de un contrato sujeto a una legislación específica estatal que te obligaba a acudir a los tribunales de justicia de este país para solventar la cuestión. Nosotros considerábamos que realmente había una causa impeditiva que no permitía llegar a la consumación del contrato y no teníamos vía de escape. La vía de escape la encontramos en un tratado bilateral de inversión en el que sí que estaba prevista la posibilidad de acudir, pues mecanismo citral, a un arbitraje internacional. Iniciamos este arbitraje internacional. Este arbitraje internacional tuvo sede en la Corte Permanente de La Haya y se obtuvo un laudo favorable a la compañía. Pero, en paralelo, el Estado, que se personó en el procedimiento arbitral para negar la jurisdicción del tribunal arbitral, lo que hizo fue considerar competente los tribunales los tribunales ordinarios del país y seguir adelante un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de la fase precontractual. Vino a hacer una reclamación, una indemnización pues, bastante onerosa, pues, en concepto de lucro cesante, por no haber acometido la ejecución definitiva del proyecto, y pues, hacía una extrapolación de beneficios no obtenidos por la explotación de una planta de generación de energía, pues, de varias decenas, y no centenares de millones de euros. Al final coexistieron los dos procedimientos y el final de todo esto es que bueno, pues se obtuvo un laudo favorable reconociendo la imposibilidad de la prestación y, por tanto, la ilicitud de la incautación de aquellas garantías en el proceso de licitación y coexistiendo con una sentencia condenatoria a una cantidad indecente de dinero por un incumplimiento de un contrato que estaba del otro lado planteado. Entonces, para mí, aquí la lección aprendida importante es que cuando estás haciendo inversiones de importante calibre en territorios que se pueden considerar de alto riesgo, tienes que hacer un análisis muy profuso del marco normativo en el que tú vas a desplegar la relación jurídica, y muchas veces se nos olvida que más allá de la protección que te establece el propio contrato, puedes tener una protección adicional que en ocasiones no se valora y que está marcada pues, por las relaciones entre los Estados que quieren proteger las inversiones de sus ciudadanos. Muchas gracias. Muy interesante. Ricardo, Chile vivió su proceso de inestabilidad con el proceso constituyente que mencionabas antes. ¿Cómo gestiona un árbitro la incertidumbre cuando el propio marco legal del país está en revisión? Bueno, eso es complicado. Yo creo que ningún tribunal arbitral quiere llegar al punto de tener que enfrentarse con esa situación. Pero me parece que en esa línea, en primer término, el tribunal o el árbitro único debiera ser flexible,
Por cierto, tiene que primar la autonomía de las partes y los principios generales del derecho. Eso me parece que eso es clave. Mencionaba Carlos recién este ejemplo puntual y bueno, ahí lo interesante, por cierto, dentro de estos principios está el hecho de que la separabilidad de la cláusula arbitral, es decir, el principio competence permite que la cláusula arbitral subsista independientemente que a lo mejor bajo un nuevo cambio legal, un marco jurídico distinto, ese contrato por algún motivo pueda ser nulo. Pero el tribunal arbitral igualmente puede conocer en virtud de la separabilidad de la cláusula arbitral y de esa forma poder, digamos, llevar el ejercicio adelante. Me parece que eso es clave. Por otro lado, también está el hecho de que el árbitro, el tribunal, debiera mantener absoluta claridad de que este laudo debe ser ejecutable, por lo tanto es importante mantener los requisitos de la Convención de Nueva York. Y por suerte también tener en cuenta la ley aplicable de forma tal de que lo que se refiere al orden público permita de alguna forma que ese laudo sea un laudo ejecutable eventualmente y que no pueda ser anulado. Eso es clave. Escuchaba ayer atentamente a Bernardo Cremades cuando comentaba de que primero que no hay que matar la gallina a los huevos de oro y en segundo lugar que el arbitraje tiene que ser expedito. Y por cierto, en esa línea es muy relevante que el tribunal entienda de que esto no puede ser eterno, por lo tanto hay que tomar ciertas decisiones en virtud de estos principios de flexibilidad, pero manteniendo la autonomía de las partes. Solamente hacer un comentario, dado que Carlos, el caso que comentaste fue muy interesante, un caso casi de preestablecimiento en inversión, donde algunas veces ocurre que en este tipo de situaciones, cuando hay gobiernos que cambian y que están sujetos, por ejemplo, a crisis arancelarias, a presiones que hacen básicamente que el Estado tenga que tomar ciertas decisiones que quizás son complejas en su relación con otros países, por ejemplo, China, lo que ocurre con China y Estados Unidos. Cuando hay que tomar este tipo de decisiones hay que tener muy claro que cualquier declaración que pueda hacer el Estado puede ser nefasta para los intereses del mismo. Y un caso puntual que recuerdo que es MTD en contra del Estado de Chile, donde perdió el Estado de Chile y tuvo que pagar producto de una declaración de un ministro que dijo no se preocupe, venga, pero luego el alcalde de la zona donde iba a haber un desarrollo inmobiliario dijo no, el zoning no puede cambiar, por lo tanto usted este proyecto no lo puede hacer y Chile fue condenado en virtud de un preestablecimiento producto de una declaración de un ministro y que está asociado también a esta peculiaridad del cambio de marco jurídico eventual que pueda ocurrir producto del mundo en que estamos viviendo hoy. Muchas gracias. Bueno, queda poco, el mundo es muy grande, esto daría para estar hablando muchas horas, pero vamos a dar un salto a otro punto conflictivo que es Taiwán. China y Taiwán, la antigua era de Formosa. Entonces, en general, el año 2049 aparece en todos los análisis como fecha objetivo de Pekín para anexionarse Taiwán. ¿Esto es creíble militarmente o es una declaración política? ¿Cómo se ve desde el punto de vista militar? Bueno, China realmente lo que se propone es hacernos el relevo a Occidente, lo cual incluye Taiwán. Pues China se propone ganar económicamente a Estados Unidos primero y militarmente después. Y se lo propone. Está convencida de que Occidente está en decadencia y que ellos nos van a adelantar. Nos estamos defendiendo. Pero se lo propone y se lo cree, ¿no? Para Confucio, para los chinos, el llegar a la guerra es un fracaso. Pero si hace falta, se llega y son más crueles que nosotros. Es decir, que no es una contradicción, se tienen que dar las condiciones, ¿no? Me contradigo a mí mismo. Los analistas dicen que Xi Jinping quiere quedarse con Taiwán incluso antes, porque quiere hacerlo en su tiempo de mandato. Bueno, por eso estoy dando dos ideas. El mundo es contradictorio, ¿no? Pero sí. Es decir, no es creíble hasta que no se aseguren la superioridad económica y la militar. Cuando se lo hayan asegurado, ya es creíble. O sea, hay una debilidad por parte de Estados Unidos. Porque los mismos de Taiwán dicen yo soy chino. No me gusta ese gobierno, pero yo soy chino. Pero Taiwán en realidad
por qué es tan importante, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los chips de Taiwán? ¿Nos lo puedes explicar un poco? ¿Cuál es el gran interés que tiene Estados Unidos en una isla que está enfrente de China y que se siente China? Sí, pues para China es muy fácil. No ceden en el concepto patrio, ¿no? Eso es terreno patrio. Ya está, ¿no? Pero por otro lado, Estados Unidos no puede permitir que el único sitio donde son capaces de hacer chips con 2 nanómetros, por tanto, pueden meter mucha más información, mucho más cableado, mucho más chips en un mismo tamaño. Hasta ahora son los únicos que lo pueden hacer. Con la misma tecnología, con los mismos ingenieros, se está intentando en Estados Unidos y en Holanda recrear esas mismas máquinas, pero como además hay que calibrarlos in situ, donde están, no han conseguido, que yo sepa, bajar de los 8 nanómetros. Eso es 4 veces mejor el chip de Taiwán. 4 veces mejor. Bueno, 4 por 4 en realidad 16, pero vamos. Y mientras todavía tengan esa capacidad, nosotros dependemos de Taiwán. El día que seamos capaces de replicar esa capacidad en Holanda o en Estados Unidos, a lo mejor Estados Unidos pierde interés en Taiwán. Pero de momento no es el caso. De momento no parece que estemos llegando a ese Bueno, y una última pregunta que nos queda muy poquito para tocar otro punto caliente. General, ¿qué pasa con Marruecos? ¿Realmente Marruecos puede imponerse a España hoy? ¿Qué posición hay con Ceuta y Melilla? ¿Cómo puede ser? Vamos a ver, España es de la OTAN, Canarias es de la OTAN, Ceuta y Melilla no. Es decir, ellos podrían atacar Ceuta y Melilla sin que interviniera la OTAN, pero no es muy creíble, porque los aviones españoles saldrían de España, volverían a España y ahí serían inatacables. Es decir, lo que hace Marruecos es atacar en la zona gris, hacer cosas que no se les pueden achacar a ellos, pero que nos dañan y que puede hacer que España pierda interés por defender Ceuta y Melilla. Porque, según las Naciones Unidas, Ceuta y Melilla no son una colonia. Sí lo es Gibraltar, porque Ceuta y Melilla tienen continuidad geográfica al otro lado del mar. Por ejemplo, Gibraltar no. Es decir, que si nosotros tenemos un gobierno fuerte que decide defenderlo, no tienen mucho que hacer. Nos pueden dar la lata simplemente, mucha lata. Pero si nosotros cedemos porque ellos nos ponen un problema con el que no podemos, entonces hay que irse poniendo las pilas. Y Canarias le pasa una cosa un poco peor. Tener en cuenta que tenemos las prospecciones petrolíferas en territorio que nosotros decimos que también puede ser nuestro, y tenemos las reclamaciones de aguas territoriales, que también nos pueden dañar. Corte de cables submarinos y muchas cosas más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hemos tenido que resumir el mundo en 50 minutos, lo cual es muy complejo. Y nada más quiero dar las gracias a Javier, a Sonia y a Pello. Ha sido un verdadero placer, como todos los años, estar aquí con vosotros. Muchas gracias.